Buenas tardes tengan todas y todos. Soy Marilu Carrasquillo y me honro en dirigir la Liga de Arte de San Juan. A nombre de nuestra Junta de Directores y de todo el equipo de la Liga le damos la más cordial bienvenida al cuarto encuentro de la serie de diálogos entre artistas que presenta nuestro nuevo proyecto de turismo cultural Explore Art at la Liga. Con cada diálogo presentado crece nuestra alegría y entusiasmo. En el primer diálogo con Rafi Treyes y Nick Quijano disfrutamos con las anécdotas y experiencias de 40 años de amistad entre estos dos queridos y destacados artistas puertorriqueños. En el segundo, el maestro Martorell y Garvin Sierra, dos importantes artistas de distintas generaciones, conversaron con el público sobre las imágenes, la identidad y cómo sus obras son parte de sus luchas por las causas sociales y la descolonización de nuestro país. En el tercer diálogo conocimos unas artistas mujeres jóvenes y muy talentosas que han utilizado el muralismo como agente de cambio social. Todos los que vimos los trabajos de Betsy Casallas y Colectivo Moribirí presentados en el diálogo, nos maravillamos no solo por su hermosura, sino también por el alcance que los mismos han tenido en tierras lejanas a nuestra islita. Si se perdieron alguno de ellos, pueden verlos en nuestras páginas web de la Liga y de Explore Art. Hoy el cuarto diálogo también es muy especial porque se trata de dos artistas muy ligados a los orígenes de la Liga y quienes desde su fundación hace ya más de 50 años siempre han dicho presente apoyando a nuestra institución. Sé que vamos a disfrutar un montón de este encuentro entre dos grandes amigos. Los diálogos de artistas surgen para dar a conocer nuestro nuevo proyecto de turismo cultural y recabar apoyo para la Liga en estos difíciles momentos que enfrentamos. Por eso debo reconocer y agradecer una vez más la generosidad de nuestros artistas en esta iniciativa en apoyo a la Liga. Agradecimiento que extendemos a todos y todas los que se han unido y han dejado su donativo por nuestra institución. Los invitamos a seguir ayudando a la Liga, ya sea a través de donativos o auspiciando nuestros nuevos ofrecimientos virtuales. Pueden conocer de estas experiencias y donar a través de nuestras páginas que aparecerán en pantalla. Quiero reiterar mi reconocimiento y gratitud a Amalia García Padilla, coordinadora de Explore Art, a Rosalía Ortiz Luquis por todo el trabajo del montaje técnico de los diálogos y de nuestras páginas web, y sobre todo al Fondo Framboyán para las Artes por hacer esto posible. Ahora dejo con ustedes a Amalia para que le dé más detalles sobre el programa y la serie de diálogos. Gracias, Jaime y Jorge, por todo su apoyo a la Liga a través de estos años. Es un gusto inmenso tenerlos con nosotros. Y gracias a todas y todos por acompañarnos. Disfruten la velada, los esperamos el próximo miércoles y recuerden dejar su donativo por la Liga. Gracias, Marilu, por la bienvenida, y a Rosalía y bienvenidos Jaime y Jorge. Gracias por aceptar de tan buen talante esta invitación y por estar aquí con nosotros hoy para promover este proyecto y el apoyo a la Liga de Arte de San Juan. Les hablo un momentito sobre el proyecto Explore Art, que es el nuevo proyecto de turismo cultural de la Liga, que tiene como propósito fortalecer no tan solo la vida de nuestra institución con la venta de experiencias culturales de arte, sino la de promover también y estimular, como ha hecho por más de 50 años el arte en Puerto Rico y a nuestros artistas. Explorar es también un esfuerzo de la Liga por hacer de las experiencias de arte que proponemos y que vamos a estar ofreciendo uno de los objetivos exitosos de turismo interno e internacional que cada día se prueban más efectivos cultural y económicamente para los países de todo el mundo. Así que estén pendientes de nuestras redes y páginas web porque próximamente en agosto estaremos abriendo las experiencias virtuales, eventualmente presenciales, a través de nuestros ofrecimientos. Los invitamos a explorar nuestro acervo artístico a través de estas variadas experiencias, a la vez que contribuyen al fortalecimiento de una de nuestras más importantes instituciones culturales, que es la Liga de Arte de San Juan. Agradecemos
también al público local e internacional, porque tenemos público internacional por la acogida a este ciclo y al proyecto Explorar. Hemos recibido ya contribuciones y donaciones a través de nuestras páginas web. Les agradecemos además por impartirle al público tan buena energía con sus preguntas y comentarios a estos diálogos los miércoles a las 6 de la tarde. Los invitamos a visitar y seguirnos en nuestras redes sociales y por inscribirse en nuestras páginas para recibir correos y notificaciones de nuestros proyectos y experiencias culturales. Así que los dejo. Ya quiero pedirles que por favor sus preguntas y comentarios se van a ir recibiendo a medida que se esté dando el diálogo entre ellos. Puede ser desde el principio, o sea que el que ya tenga pensada su pregunta puede empezar a colgarla a través de Facebook. Les proponemos que visiten en el evento la información biográfica de nuestros artistas, porque para que ahora los dejemos a ellos, ¿verdad? Manifestarse como quieran. Así que nada, los dejo con estos ambos profesores, mentores de otros también reconocidos profesionales. Dejo con ustedes a Jaime Suárez y a Jorge Rigau. Bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Bueno, saludos a todos. Saludos, Jaime. Estamos acá participando con mucho entusiasmo de esta iniciativa de la Liga y de la Fundación Flamboyant. Así que, de nuevo, reiteramos el apoyo de todo el mundo a estos programas que, como saben, los que no tengan oportunidad de verlos en vivo, van a estar disponibles en la red para otras personas. Yo quiero empezar, le pedí a Jaime empezar porque yo quisiera hacer lo que podría llamar un disclaimer. Yo no soy artista, yo estoy un poquito colado aquí. Yo soy arquitecto, Jaime también es arquitecto, pero mientras pensaba cómo hacer una diferencia entre nosotros dos, a la misma vez que sabemos todos los puntos de apoyo que hay, que compartimos. O sea, Jaime usa las manos. Jaime todo lo que hace, voy a decir casi todo lo que hace, lo hace con sus manos. Yo lo que hago, la mayoría de lo que hago, no lo hago con mis manos. Mis manos son mis dibujantes, los arquitectos que a través de los años han colaborado conmigo, los obreros que tratan de interpretar o realizar lo que uno concibe. Y yo creo que hay una diferencia grande. Una vez hablaba de esto con Bernardo Hogan, el ceramista. Así que, habiendo dicho eso, pues creo que es importante entenderlo porque yo diseño, yo escribo para una persona muy especial en mi vida, que es mi esposa. Diseño joyería, para más nadie. Pero Jaime hace todo eso y hace diseño escenográfico y hace diseño de vestuario y hace cerámica. En fin, quizás por eso es que en la relación de amistad hay mucho respeto y admiración por una serie de cosas que quizás podamos hablar en lo que vamos en la conversación. Pero no dejes de decir que también participabas en las exhibiciones que hacíamos Duquela de arquitectos en Botello y hacías unas buenas piezas también de escultura. Sí, pero no, yo creo mucho. Sí, pero eso eran como unos ejercicios, ¿no? Sí. Y yo creo mucho en la disciplina, las distintas disciplinas. Yo sé que hay gente que cree que porque es arquitecto sabe diseño gráfico o cree que sabe entonces de publicidad o sabe de crítica de arte. Y una de las cosas que yo me he ido dando cuenta a través del tiempo es que uno va concentrándose en esas disciplinas de las que uno sabe y de las que uno ha tenido oportunidad de practicar, porque pues los bailarines y los actores practican y ensayan, y esto pues lo ha dicho otra gente, pero los arquitectos, cada proyecto construido, que a fin de cuentas lo comisiona otra persona, es un ensayo. Así que yo, habiendo dicho eso, ¿verdad? Pues me parece importante, y porque yo exhorto a la gente que profundice en esas disciplinas en las que tiene las destrezas, ¿verdad? No todos tenemos esa habilidad de poder dominar muchísimos campos. Habiendo dicho eso, creo que también tenemos que usar de introducción a esto los lazos que nos unen a la Liga de Arte. Yo conozco de la Liga de Arte de hace años.
y en una ocasión que pusieron un anuncio para administrar la liga, pues cuando Jaime y yo dábamos clase en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Arquitectura, Jaime fue el que me recomendó para el puesto, y en la liga se hicieron muchas cosas bien interesantes, estando de administrador, y después estuve en la junta de directores, pero recuerdo que esos fueron los años en que se hizo la exhibición de White Christmas de Martorell, que nos inventamos cómo tirar nieve en el patio, e invitamos a toda la gente a que viniera vestidos de invierno, y llegaron con patines, y llegaron con bufandas, etcétera. Y también recuerdo de esos años en la liga, lo que llamamos, que quizás mucha gente no se acuerda, lo que llamamos los conciertos de medianoche. Y dábamos a las 12 de la noche en el viejo San Juan, hacíamos conciertos, y en aquel entonces estaba desde Sunshine Logroño interpretando música de John Cage, que fue el famoso concierto de los radios, hasta, por ejemplo, Ana Lidia Vega, que leyó unos textos y también pudo freír alcapurria en el patio de la liga. Y son muchas cosas que nos atan a la liga, más allá de decir las colaboraciones con la sala de exhibiciones, y también un evento muy puntual para los arquitectos, que fue la publicación de un número de la revista Plástica dedicado exclusivamente a arquitectura. Eso no había pasado antes, no pasó después, y eso fue también a instancias de doña Delta Picó, uno de los pilares de la mucha gente que a través del tiempo ha apoyado la liga. Jaime tiene otros recuerdos diferentes de la liga. Sí, la foto que aparece en pantalla es porque en el momento que a Estudio Caparra, que fue el grupo que había fundado con mi mamá de cerámica, el centro de convenciones nos ofrece la Galería Manos, para abrir la Galería Manos, que todo el mundo ya recuerda como un paso importante en el desarrollo de la cerámica contemporánea. En el Estudio Caparra sentíamos que no éramos suficientes ceramistas para poder cargar con ese proyecto tan grande, y se amplió el grupo para incluir los estudiantes que ya habían enseñado prometido, tú sabes, desarrollo en la cerámica, como están ahí en la foto. Pueden ver a Jorge Ibubicancio, está Cordelia González, está Beba Pazmiño, está Ramiro Pazmiño, después se une Carlos Collazo. Hay gente que son de Estudio Caparra, pero el grupo de que se conoció después como Grupo Manos se reforzó con los estudiantes de la liga. Cuando yo me voy a enseñar entonces cerámica y diseño a la Escuela de Arquitectura en la UPR, yo le paso las clases de cerámica de la liga a Tony Hambleton, y algunos de los estudiantes fueron estudiantes de Tony Hambleton, que ella me dijo, mira, estos también podrían participar de esta nueva aventura que vamos a hacer. Yo siempre, por años, y hasta escrito al respecto, respeto mucho no solo la contribución de la liga, sino la manera en que la liga ha logrado algo que muy pocas instituciones culturales en Puerto Rico han logrado, y eso es perpetuarse y establecer su continuidad a pesar o a diferencia de la gente que la ha dirigido o la ha presidido o han ayudado. Y eso, el mundo de la filantropía debería reconocer lo importante que es eso en un país que por distintas razones muchos de los esfuerzos dependen de una figura que con todo su entusiasmo, su talento y su energía, ¿verdad?, se desbordan en impulsar un proyecto. Pero la perpetuidad de lo que es una institución que no depende de quién está al mando para sobrevivir es una de las grandes lecciones de la liga y de las cosas que uno recuerda y valora. Si yo fuera a hablar de qué nos une a Jaime, probablemente podríamos dedicar el resto del programa, que no lo vamos a hacer, a uno de los temas que como pedagogos siempre nos ha preocupado, ¿verdad? La capacidad de la gente de aprender a abstraer. ¿Cómo la gente aprende la abstracción? Yo personalmente creo que en general en Puerto Rico hay una carencia de gente que sea capaz de abstraer situaciones, de apreciar el arte abstracto, la arquitectura, y esas herramientas las tienen que dar las escuelas. Esas herramientas se aprenden en las clases de español, cuando te enseñan lo que es un símil, lo que es una metáfora, cuando te enseñan la estructura de una pieza literaria.
Y ese es uno de los temas, porque la pedagogía la compartimos mucho, cómo aprende un estudiante. Y digo eso porque por años hemos compartido, no solo como maestros en la Universidad de Puerto Rico, sino que en la Politécnica llevamos un cuarto de siglo haciéndonos esas preguntas y, ¿verdad?, abordando posibles respuestas. Sí, para mí, o sea, yo siempre he dicho que mi entrenamiento fue en arquitectura, no fue en arte directamente, y lo que yo aprecio de mi entrenamiento en arquitectura y que se reforzó mucho cuando empezamos la escuela de arquitectura es el entender la conceptualización, la abstracción, pero la conceptualización también, cómo tú generas una idea, porque hay mucho sentido de que el arte es una cosa de intuición, se brega con mucho eso en la escuela. Esa es una de las cosas que yo siempre he criticado hasta cierto punto de la educación en arte, que no enfatiza tanto la cuestión de la idea y la conceptualización de la obra y descansa mucho en la intuición. Y en la arquitectura se refuerza mucho esa idea de conceptualizar, de hacerte las preguntas correctas. Y eso yo lo aprendí en la escuela de arquitectura. Y por eso siempre he dicho, soy el artista que soy porque estudié arquitectura. Si eso contesta la pregunta esa de la diferencia, porque mi educación también en Catholic University fue bien fuerte en esa área de conceptualización. Pero no es fácil porque muchos de los estudiantes vienen de una educación donde la respuesta parece ser solo una. La respuesta está predicada sobre un set de preguntas y de las respuestas que te entregan para que chequees. Y me parece que la educación tiene mucho que caminar en ese sentido. Porque a fin de cuentas los grandes problemas del país, los grandes problemas personales, todo requiere una capacidad de abstracción para poder de verdad pues uno entender las complejidades de las cosas. Vivimos en un mundo donde muchas soluciones tratan de resolver una sola respuesta o un solo problema. Cuando le decimos a los estudiantes, mira, trata de con una decisión resolver tres problemas y no solamente uno, ¿no? Eso lo vemos a la vida diaria, no solo en el tema estético como tal, ¿no? Yo creo que también, Jaime, nosotros hablamos mucho porque cada uno en su campo nos interesa que la obra signifique, que las ideas sean, que la obra comunique. Como yo digo, en una obra de arquitectura eso no puede pasar siempre, porque no todos los proyectos, y eso no quiere decir que sean mejores o peores, pero la obra debe significar. Ahí estamos viendo el tótem, llevamos décadas ya mirando esta pieza y cuando a cada persona se le explica qué es esto, por qué está ahí, ¿verdad? Me parece, tú sabes, que habla mucho del potencial del arte para establecer unos significados y unas posibilidades. Sí, el otro día estábamos hablando que me pareció interesante cuando me preguntaste sobre este nuevo movimiento que hay de eliminar monumentos en Estados Unidos. Ajá. Yo te mencioné y mencionábamos yo te mencioné este caso en particular, que no es una cuestión. Yo creo que eliminar monumentos y destruirlos es borrar la historia, y la historia no se debe borrar. La historia tenemos que continuamente reinterpretarla. Y yo te hice el comentario que yo creía que una de las cosas que yo había, que me doy cuenta que podría coger más vigencia el tótem ahora, es por esa misma razón que en San Juan tenemos en la ciudad las dos contraposiciones. El monumento al 400 aniversario fue la estatua de Colón, que está en la Plaza de Colón, cuando Colón era el centro del descubrimiento y de la celebración. En el cuarto centenario. La pregunta que yo me hice fue, ¿qué hace particular ese quinto centenario? Y dije, fue la cuestión de que las comunidades indígenas por primera vez empezaron a protestar y decir no hubo tal descubrimiento. Y de ahí, y protestaron frente a la tumba de Colón, y todo lo que se conoce, las que están activas. Y de ahí es que vino la idea mía de hablar de ese confrontamiento, de ese encontronazo que hubo, porque fíjate que hasta las Naciones Unidas cambió el sentido del descubrimiento por el encuentro entre dos mundos. Yo me pregunté qué tipo de encuentro fue ese. Bueno, lo chévere es que en una ciudad
que volvemos a la cuestión, a la capacidad de abstraer. De momento, en vez de pensar que tenemos el homenaje al descubridor y hay que honrar a la herencia indígena, lo que tenemos es una ciudad que tiene ambas cosas en diálogo, ¿sabe? En diálogo, en debate, donde una pieza y otra parecerían que buscan balancearse y sin nada más le dejan a la gente la capacidad de hacer su propia interpretación. Es lo que yo pienso, que antes que tumbar un monumento de esto, por supuesto hay excepciones, pero generalizando, yo preferiría ver convocatorias, piezas que se ponen al lado de estos monumentos para articular el tema de interpretación. Es un reto artístico, o sea, cómo tú puedes reinterpretar, ya bien sea al lado, en la misma zona, reinterpretar y proveer, porque lo que es importante de esto es el cambio histórico que ha visto de enfoque, que es lo que es relevante y lo que tiene que, quedar documentado. Ajá. ¿Estoy bien? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Digo que lo importante es eso, y que la ciudad puede, tú sabes, a la misma vez albergar las dos, y ese cambio que ha habido en enfoque, en enfoque histórico. Hay una pregunta que cómo contrastan las pedagogías. Yo le pregunté a varios exalumnos que me dijeran, yo creo que tengo mi manera de verlo, y Jaime también, tú debes expresarse, pero o sea, Jaime se acerca más a ir con el estudiante en el camino. Yo soy más de exhortarlo a que busque y a que busque, no que Jaime no lo haga, pero lo que estoy tratando de encontrar es que hubo un estudiante que contestó la pregunta diciendo, Jaime te lleva de la mano y Rigao te mete una patada. y bueno, los que me conozcan y conozcan a Jaime saben que nos complementamos en eso de la enseñanza. Jaime es más abierto, creo yo, Jaime. Tú eres más abierto a las muchas posibilidades. Sí. A mí me gusta encontrar que hay un dado, que hay una referencia y que sobre eso tú vas trabajando y vas insistiendo. Quizás por eso es que me gusta mucho la conservación, los proyectos de restauración, porque siempre hay un punto de partida y el reto es encontrar la consistencia con ese punto de partida. Yo creo que en el caso tuyo es más abierto, no sé cómo tú lo ves. No, lo veo así, o sea, yo trato de establecer ese diálogo con el estudiante, y para mí lo importante de la enseñanza no es que yo le dé las soluciones, pero yo lo llevo haciéndole preguntas, porque yo creo que mucho es el saber hacerte las preguntas. Yo diseño a base de hacerme preguntas, y eso es lo que el estudiante tiene que aprender, a hacerse esas preguntas que lo pueden llevar poco a poco a buscar su propia solución. No, yo soy más del diálogo aristotélico de vamos por este camino y sigue preguntando y sigue preguntando y sigue preguntando. Sí, sí. Mira, y Caroline nos está preguntando cuál ha sido el proyecto que más impactó su carrera profesional y personal. Jaime, Bueno, te dejo a ti. El mío, tengo que decir que para mi sorpresa, que sí es el tótem, porque a mí me ha sorprendido como esa es una pieza que empezó siendo controversial, no siendo inclusive muy apreciada, y como eso ha ido creciendo con el tiempo y se ha convertido en un ícono en muchos sentidos. Y a mí eso es una cosa que todavía me sorprende, tú sabes, como esa pieza ha ido creciendo con el pueblo. Digo, tenemos que ver que fue uno de los primeros monumentos realmente abstractos en Puerto Rico, y yo digo, no es abstracto, es concreto, es cerámica y vasijas y fragmentos, pero es el primer monumento realmente, no solo en cerámica, sino abstracto, y eso lo hizo controversial, y para mí ha sido un placer ver cómo eso ha ido evolucionando en la cultura, en el pueblo. En mi caso, uno tendría que mencionar un par de proyectos favoritos por distintas razones, ¿no? La restauración del Teatro Oliver en Arecibo, en el que ciudadanos trabajaron 18 años para poder lograr que ese teatro se hiciera. Los proyectos que tienen un significado especial, en particular, tenemos un par de ellos en Hormigueros, pero el caso de Hormigueros, que es un proyecto bien particular, tuvimos la oportunidad en un pueblo chiquito, pueblo pequeño, quizás es el término, pudimos hacer varios proyectos pequeños
y vincularlos todos, uniendo la peatonalidad, asegurándonos de que el proyecto no existía o no existe en el vacío, sino que este te lleva a este te lleva a este, y de momento hay un circuito donde resolvimos problemas de pendientes, facilitamos que la gente caminara, conectamos distintos. Y tendría que hablar del proyecto al que le hemos dedicado los últimos años con AINCO, que es el proyecto de restauración de la iglesia de San José. Nos vamos a inmortalizar así uno al lado del otro, tú con tu tótem y con la iglesia. Pero, ¿por qué la iglesia de San José? Porque nos ha dado oportunidad de lograr que en el producto final la gente, que verá muchas paredes encaladas y tapadas como corresponde, pero la gente va también a entender que el edificio tiene una historia. A mí la idea de que el edificio habla, de que el edificio, en vez de esconder, el edificio revela, y la iglesia se va a restaurar como iglesia, reconociendo su valor histórico, monumental, pero la gente que entre a ella, los que le interese, los que quieran, se van a poder hacer preguntas, y las preguntas están plasmadas en la arquitectura, las respuestas. Así que obviamente ese es un proyecto, también es especial porque culmina muchas ideas que tratamos o ensayamos en otros sitios. Vuelvo al tema del arquitecto que tiene que ensayar, y a veces nos equivocamos, pero... Mira, Jaime, más sobre el tótem. Podemos dar más sobre el tótem. Ajá. ¿Qué quieren saber? Yo siempre lo uso como ejemplo de ese proceso de diseñar a base de hacer preguntas. Y lo uso siempre en la conferencia. O sea, esa primera, que son preguntas. Esto es una cuestión que a mí me impresionó mucho que dijo que la originalidad es volver al origen, y uno se Gaudí. La originalidad es volver al origen, y la primera pregunta, y a veces son preguntas que no son obvias y uno no se las hace, y la primera fue ¿qué es un monumento? Y uno lo tiene que definir, y tiene que ver cómo uno abunda en la contestación. Y el monumento no es solamente una pieza que conmemora un evento histórico, tiene que provocar una reflexión. Y yo siempre he dicho, si eso fuese como se lo contesta a todo el mundo, no tendríamos tantas figuras de bronce de tantos próceres, porque a mí no me interesa tanto la imagen, el físico, sino sus pensamientos y cómo un monumento puede captar esas ideas. Y eso fue parte de lo que yo me planteé en el tótem, o sea, cómo yo podía provocar la reflexión. Y la próxima pregunta obviamente es, pero una reflexión sobre qué, sobre el quinto centenario. Entonces, ¿qué es el quinto centenario en particular? ¿Qué lo hacía particular? Y es lo que dije ya de las culturas indígenas reclamando su lugar, y que había habido ese encontronazo. Yo digo, ese encontronazo, ¿cómo sabemos que fue real? Si los que pierden generalmente no son los que cuentan la historia, pues entonces está en las evidencias arqueológicas de que aquí hubo una cultura y que se le construyó otra encima. Y entonces de ahí es que el tótem se vuelve una columna de tierra que sale hacia arriba con todos los fragmentos de esa historia que está escondida. Y yo hice el monumento a la tierra de América, que es la que esconde o guarda esa historia. Y ese es el significado real del tótem. Y tótem, la palabra tótem, que siempre ha sido muy cuestionada, de donde yo saco la idea de tótem telúrico, porque el tótem es una pieza o un elemento que puede representar un grupo, una cultura, y para mí pues es importante que la historia sea el tótem nuestro. Claro, en el proceso creativo, el tema de la pregunta pues requiere de cada persona que se plantea la pregunta, es informarse para llegar a la respuesta. ¿Verdad? Porque me imagino que quien pregunta tiene interés en el proceso creativo, etcétera. Estábamos viendo justo una imagen de un problema que nos encontramos en la iglesia de San José, un arco que estaba fallando, un arco que lo habían reparado de una manera incorrecta y el daño estructural seguía. Y nosotros como arquitectos, desde la perspectiva del siglo XX, pudimos haber optado por decir, lo vamos a reforzar en acero, lo vamos a hacer en hormigón, y decidimos que lo apropiado era, ¿verdad?, reconocer en la técnica original de la estructura, buscar dentro del repertorio de la época
cómo nosotros responder a la manera y acudimos a lo que es la solución tradicional de un arco romano con ladrillos, etcétera. Con el entusiasmo, aquí vuelve el tema de que no fueron mis manos, pero siempre aparece alguien que tiene o el talento o la habilidad o la voluntad. Cuando se juntan las tres es maravilloso, pero crean, porque por ejemplo la iglesia ha sido un ejemplo de que cuando la gente llega y dice, pero ¿quiénes son los obreros? Pues tenemos un gran señor que lleva muchos años, que es el maestro, pero los otros, todos aprendieron en el proyecto mismo. Así que esa relación de la pregunta y la respuesta, hay un camino ahí que es responsabilidad del que está dando, porque uno como arquitecto, como diseñador, a veces uno ve proyectos que uno dice, yo entiendo lo que hizo, yo entiendo la lógica, yo no lo hubiera hecho así, pero yo entiendo la lógica que está presentando, y eso es diálogo entre diseñadores, y eso es bien importante. Yo creo que en lo de la Iglesia de San José debes abundar un poquito en esa idea que la gente yo creo que no lo conoce tan bien, de que ese es un proyecto que sufre o que va evolucionando con el tiempo y se le van añadiendo, y que parte del dilema para el arquitecto restaurador es en qué época pongo el edificio. Pero sin embargo, yo creo que debes abundar eso, porque yo creo que es de las cosas más significativas y profundas de ese proyecto, como lo has enfocado. Eso es algo que la gente va a tener que asimilar cuando llegue a la iglesia, porque las soluciones o las respuestas no están ajenas al espíritu de la época. En general, ¿verdad? Por mucho que hagamos, alguien va a venir y mirar y decir, eso lo hicieron en tal época o lo hicieron dentro de tal visión. Pero la realidad es que versus las visiones de restauración que pretenden llevar algo al origen, algo que era imposible en la iglesia de San José por toda la falta de información, entonces teníamos que pensar que el verdadero documento es el edificio. Yo siempre eso se lo digo a los historiadores, yo soy historiador de formación también. El edificio es un documento porque un arquitecto sabe leer de cambios, sabe leer de daños, sabe leer muchas cosas. Y cuando no sabe leerlo, lo sabe lo que llaman los arqueólogos de la arquitectura, que tuvimos bien buena asesoría en ese campo. Nosotros hemos optado porque la iglesia es un libro abierto, no es un libro cerrado, no nos íbamos a inventar lo que fue el pasado de la iglesia y estamos reconociendo las huellas, las cicatrices, las distintas intervenciones. Y claro, usted dirá, pero va a haber ahí de todo. No, toca al arquitecto, al diseñador ver cómo es que todas estas cosas entran de alguna manera, ¿verdad? De una forma coherente. Y cómo se articula eso ante el espectador o el devoto. Queremos que la iglesia no sea la restauración de un edificio nada más, sino también la restauración de la devoción. Y eso pues hay tema para hablar. Pero yo creo que lo importante es que las soluciones de diseño pueden comunicar. Martorell decía en estos diálogos el otro día que para él dibujar es escribir y pues para nosotros diseñar es escribir. No todos los proyectos se prestan para eso. Pero cuando se prestan, la responsabilidad de que hablen es completamente del diseñador. Jaime, ¿qué tú consideras que te quedó mal? Yo digo que uno tiene derecho a 5 errores en la vida. ¿Por cuánto va? Yo creo que voy como por 3 o 4. No, mira, de todos los proyectos tú aprendes. Y en algunos sacrificas algunas cosas. Por ejemplo, el último proyecto que yo hice, que fue para el municipio de Loíza, que fue los monumentos estos con los poemas de Julia de Burgos. Pues mira, tuve problemas con el contratista y me di cuenta que todos los proyectos que yo han hecho en concreto que son exitosos, han sido exitosos porque tengo un contratista que se entusiasma con el proyecto y colabora. Y en ese proyecto tuve problemas con el contratista y tuve que terminarlo de una manera que no era como lo había pensado. Y está allí y ha gustado y tú sabes, comunica, yo creo que lo que tiene que comunicar, pero yo sé que el proyecto tenía otras posibilidades que no se dieron. Pero ustedes saben que el tema de esto eran preguntas que no nos han hecho. Sí. Así que yo pensé en esta pregunta que uno, y por supuesto, como tú dices, hay unas cosas que quedan mejor que otras, pero yo creo, bueno, yo aprendí de un proyecto donde
un cliente me pidió que le hiciera algo nuevo nunca antes visto. Y eso fue terrible, porque le diseñamos, vamos a decir, no con la pretensión de algo nunca antes visto, pero muy distinto a aquello con lo que él se estaba comparando. ¿Qué pasó? Era tan distinto que él no tenía herramientas para evaluarlo. No le gustó, pero ¿qué es esto? Porque no tenía las referencias, porque a fin de cuentas la gente que quiere de propósito, quiero ser distinto, es porque teme mucho parecerse a los otros. Y lo que yo aprendí es que no hay manera de tú plantearle algo completamente distinto cuando quien te lo está pidiendo no tiene las herramientas, por las razones que sea, no tiene las herramientas o no tiene la voluntad o la vocación de reconocer lo que es distinto, y eso es bien difícil. Lo otro en lo que yo creo que uno ha cometido errores porque se va educando. Yo creo que tiene que ver con un tema que se habla poco, que son las proporciones en la arquitectura. Entonces uno, según va viendo cómo tú conjugas los volúmenes, cómo tú decides un techo, cuánto se proyecta un alero, de qué tamaño es una columna. Esas son cosas, y desgraciadamente muchas escuelas que han perdido un énfasis un poquito más tradicional en la manera de hacer arquitectura, pues yo veo muchísimos proyectos de estudiantes que creo que están fuera de proporción, pero también reconozco que es la práctica la que te va dando ese sentido. Jaime, tú sabes definir diseño, yo adhiero yo endoso tu definición. Mira, a ver, contéstale aquí. Con mis estudiantes, que les doy especialmente a los que están empezando, que es muy sencilla, pero te divide, es un proceso. Y el proceso básicamente digo que es de selección y organización de unos elementos para lograr un efecto deseado. Y el proceso empieza con la claridad con que tú defines ese proceso, o sea, esa es la pregunta, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ese es el qué. Y lo tienes que definir, y mientras más amplia sea la definición y todas las cosas que tomes en consideración, pues mejor estás acercándote a la solución correcta. Después que sabes qué quieres hacer, es cómo lo voy a hacer. Que diga, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el elemento? Y en diseño, los elementos que tú usas tienen un valor concreto y un valor abstracto, como decíamos. O sea, si tú estás usando una columna, pues una columna sostiene y es una cosa concreta, pero es una línea, y un plano, una pared es un plano. Y tiene que espacio. Un espacio, hay que empezar a entender los elementos en términos de su valor abstracto y su valor concreto y diferenciarlos, porque eso es lo que va a usar como elemento. Y después que tienes seleccionado los elementos, tú puedes entonces cómo los organizas. Y esta es una forma que tiene esos tres pasos, o sea que el qué, con qué y cómo son los tres elementos, y eso lo que hace es que flexibiliza un poquito la crítica para salir del me gusta o no me gusta, porque yo puedo debatir contigo si estás definiendo bien el efecto que quieres lograr y si estás considerando todo lo que tienes que considerar para resolver ese problema. Tú podrías seleccionar y estar tratando de resolverlo con los elementos equivocados para lograr ese efecto. Y una vez tienes esas dos cosas resueltas, podrías organizarlos mal. O sea que te hace una estructura del proceso que le facilita al profesor ayudarte en la crítica. Y yo todavía, antes de tesis, se lo digo, oye, vamos a ver este análisis, ¿con qué tú estás, qué quieres hacer, con qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo? Es una definición que después de muchos años he desarrollado, que me funciona en la pedagogía. Claro, porque la mayoría de los que se inauguran o se estrenan en la arquitectura vienen buscando una respuesta, vienen a que les enseñemos a hacer casas, a hacer hoteles, a hacer hospitales, y entonces se topan con que lo que le decimos nosotros a ellos es, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo tú te lo planteas? Y ahí yo soy muy partidario, o sea, yo creo que está el arte que puede ser por expresión y por terapia y por entretenerse, pero el verdadero arte, en mi opinión, es el arte donde se establece unas propias reglas y entonces uno evalúa al artista en relación a esas reglas. Los griegos se inventaron las tragedias griegas y decidieron que tenían que tener unidad de acción, de tiempo y de lugar. Y escribieron muchísimas piezas basadas en ese sistema de orden, que es lo que uno establece para abordar, para trabajar sobre eso. Los impresionistas dijeron, nosotros pintamos la luz.
¿verdad? Y entonces deciden que no están pintando líneas, que no están pintando formas, que están pintando la luz. Y eso a mí me parece súper importante. Alejo Carpentier escribe Viaje a la Semilla y decide va a contar un cuento para atrás. Más, puedo dar un ejemplo bien reciente. En Netflix hay una película que se llama 7500, que me llama la atención. No es que sea una gran producción ni una gran joya de la historia del arte, pero es un ejemplo de cómo un libretista se plantea: estas son mis reglas del juego, y dentro de esas reglas del juego, y no les voy a contar lo que es, porque mejor que la vean, dentro de estas reglas del juego, él es consistente y logra mantener el interés y logra esa idea de que hay un sistema de orden sobre el que se trabaja, el que a veces se viola, pero se hace con conocimiento. A mí me parece eso de lo más atractivo de lo que diseñan. La otra cosa que yo le digo a los estudiantes, que no, soy bien controversial en esto en la escuela, no permitan que un maestro les diga como crítica me gusta. Está bien que te diga que le gusta, pero que te diga por qué le gusta, porque ahí es que vas a aprender de qué forma él está mirando ese proyecto. Y entonces, eso para mí siempre, yo le digo, hasta cuando yo te digo me gustan, pregúntame por qué me estás diciendo, porque, o sea, para que entiendan que hay esas reglas, que hay esas cosas que uno sigue y que no es una decisión arbitraria. Mira, nos escriben y nos preguntan cómo ser original en la arquitectura. Yo creo que sin planteártelo. Yo creo que tú haces una búsqueda. Si tu punto de partida es cómo puedo ser original, pues escogiste el camino donde vas a sufrir y vas a sudar. Tú lo que tienes que buscar es, y yo no pretendo, yo no tengo reclamos de originalidad, dejo eso claro. Yo creo que algunos de los arquitectos nos toca llevar la antorcha, seguir. Yo me siento parte de un continuum, de una tradición, donde ha habido innovadores y ha habido gente más conservadora. Pero tú solo puedes ser original, pienso yo, si no te lo planteas, si lo que tienes es una búsqueda genuina, porque si se queda a nivel superficial, todo se va a parecer a todo. Tú sabes, hoy había en Instagram alguien hablando de esta técnica original de secar la ropa al sol. Yo digo, pero de verdad hay que coger esto en serio. Secar la ropa, sí, puede ser un chiste, puede ser promoción o lo que sea, pero también denota un poco de la autosuficiencia, de no enterarse de todo lo que ha habido antes, que nutre. No es para estar más informado, no es para evitar los errores, es porque te sirve para rebotar tus ideas, no es para copiártelo, ¿verdad? Es para tú decir, mira cómo hizo esto, que yo lo haría de esta manera. Ese rebote yo creo que nutre, alimenta mucho, fortalece la búsqueda. Se está escribiendo mucho sobre eso, si va a cambiar, pero sí, hay que ver cuánto va a durar esto y si realmente va a tener implicaciones. El otro día salió, ¿quién fue que me mandó un artículo sobre la influencia de la tuberculosis en la modernidad? Uh-huh. Y estaba interesante la visión de cómo se empezó a buscar los espacios más limpios, el blanco, la luz, todo lo que surgió de una arquitectura más limpia. Puede ser una lectura, tú sabes, adicional, pero sí, o sea, estas cosas van a influenciar. O sea, yo creo que vamos a suponer que para el resto de la vida tuviéramos que tener las escuelas de los niños en las casas, pues eso va a cambiar, obviamente, las casas. Pero yo creo que eso es difícil. Se está hablando mucho de eso, pero yo no creo que va a ser tan rápido. Yo pienso más que va a ser mucho, sobre todo inicialmente, a nivel de interiores, porque a nivel urbano el uso de los espacios urbanos cambiará, pero yo no me imagino, no lo puedo concebir que esto cambie las plazas y los parques, porque va a depender del uso que hace la gente, sobre todo cuando muchos de estos espacios están consolidados en muchas ciudades.
¿Cómo nos va a afectar en Puerto Rico? Pues hay que hacerse la pregunta que nos ocupa hace años, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar aquí con los centros urbanos? Los centros urbanos tradicionales que están consolidados a nivel de estructura, pero están vacíos completamente, y ha habido una serie de intentos de insuflarle oxígeno, de darle vitamina, de darle shock eléctrico, pero los centros urbanos, nadie ha podido plantear una solución para eso, y habría que entender que es que han cambiado los modos de vivir. Hay unos temas de privacidad, del uso del automóvil, etcétera, que crean unas dificultades en términos del retorno, como lo pone mucha gente, o el rescate del centro histórico. Ese es un reto bien grande, que deberíamos estarlo discutiendo, y probablemente con más urgencia de lo que puede ser el tema de la pandemia, que de plano va a afectar unas modalidades interiores. La gente está haciendo sus ajustes, pero a largo plazo el tema urbano macro se nos está, como digo yo, nos está atrapando, nos está ganando el problema. Si pudiésemos hacer una obra en Río Piedras, bueno, eso depende, ¿verdad? En los centros históricos siempre está el tema de la vivienda. Habría que hacer vivienda. ¿Cuánta gente quiere vivir? Eso hay que verlo. Y cuánta gente, ¿verdad? Está dispuesta al modo de vida. Pero estos centros necesitan los apoyos de la transportación pública, los apoyos del tren urbano, etcétera, etcétera. Nos podemos congregar en muchísimos sitios, pero los autobuses no están funcionando, el tren urbano no está funcionando, o no estaba funcionando hasta hace unos días. Así que, de nuevo, es como si hay tantas preguntas que nos distraen y nos ofuscan, que yo pienso que habría que poner a un lado y mirar el problema más amplio. Jaime, mira a ver. Cualquier proyecto. Pues mira, a mí me queda un proyecto que siempre he querido hacer. Como uno de los temas míos es que he explorado a distintas escalas, son las ruinas. Las ruinas, por lo contemporáneo, ya he hecho ruinas. Y a mí me gustaría algún día poder, en algún tipo de parque o algo, hacer una ruina habitable, en el sentido de que sea un espacio donde tú vas a disfrutarlo como espacio, no como objeto. Porque todas las ruinas que he hecho hasta ahora son objetos. Me gustaría trabajarlo como el espacio. Y esa es una cosa que tengo en mente, que tendré que ver cómo eventualmente puedo desarrollar eso y dónde. ¿Pero qué necesitarías? Una ruina que es como un complejo donde hay bastante... Yo quiero hacer, sí, sería un parque, en un campo, un sitio donde tú vas y habitas este espacio que está hecho con los muros en ruinas, como yo hago en concreto. ¿Pero que los haces tú o que ya la ruina tiene? Que lo hago yo, lo que quiero es hacerlo yo. Ajá. Yo quiero hacer una arquitectura ya en ruina. Ya, pero eso a veces lo tratan de imitar y hemos visto que esas imitaciones... no, porque no tengo duda en tu caso, pero es complicado, ¿no? Sí, es complicado, yo lo sé, es complicado. Pero lo más que se acerca hasta cierto punto fue la escultura en Cagua, la del paseo del río. Del río. Es un conjunto de piezas. Están las piezas que están en el Museo de Arte de Puerto Rico, los muros derruidos con la cepa crecida detrás, porque esto es una cosa que yo la veo también como un elemento que ve con el paisaje y la ruina, la relación muro y naturaleza. Pero no es que sea una imitación no es que sea que no te asustes, no voy a No, al contrario, lo que iba a decir es, tú sabes, mantener el nivel de abstracción. Que en la obra tuya, en la ciudad, si hay una de las cosas que a mí me fascina, es cómo tú has logrado apropiar el tema del paisaje
sin necesidad de un flamboyán y un bohío y la cosa más literal. O sea, porque no hay duda que en esas piezas, que de nuevo, ya quisiera uno tener unas piezas de arquitectura que hablan así como de lo eterno, tú sabes, de una poesía, de una elocuencia, y eso está en ese proyecto del Paseo de Puerta de Tierra, que yo creo que es una de las grandes piezas urbanas que se ha incorporado en este país, y por politiquería de muchos lados y por conflicto, ¿sabes? Se hace esta gran inversión, el pueblo en general endosa, caminando, trotando, paseando en bicicleta, y de momento lo dejan en descuido por parte del gobierno, también descuido porque allí está el restaurante que se cree que está en La Palguera y tiene un letrero de madera horroroso, y también tenemos el toldito blanco al frente para que el baleno coja sol. O sea, hay unos problemas con estas cosas, pero yo creo que la manera en que ese proyecto, que lo trabajaste con Segundo Cardona y su oficina, la manera que ese proyecto apropió la topografía y tú apropiaste el tema de las fortificaciones, y la gente que no lo sepa, yo los exhorto que vayan a verlo. Si le han puesto una silla o una mesa al frente, se lo dicen al mozo que la saque, que tiene detrás una obra de arte. Pero que me parece esa posibilidad de meterse en el paisaje, y a la vez la obra habla de paisaje, no es una pieza tuya y está el tema de paisaje. Mira, nos preguntan que si consideramos un equipo. ¿Cuánto influye la amistad en los proyectos individuales de cada uno? Bueno, un equipo, hemos hecho muchísimas cosas juntas. Hemos hecho trabajo juntos, inclusive. Hemos hecho muchos trabajos juntos, pero yo por lo menos tendría que decir, en la creación del proyecto de la Universidad Politécnica, a mí se me dio la oportunidad de desarrollar un currículo en el que participó otra gente conmigo, como el arquitecto Juan Penabat, y desarrollamos un currículo y se pensó, y yo siempre digo, el currículo es un andamiaje, pero yo le doy todo el crédito a Jaime. Jaime como escultor, Jaime fue quien ayudó a esculpir ese andamio, ¿verdad? Un currículo es algo, uno se trepa encima del andamio, los andamios se mueven, ese andamio curricular lo mueven el tipo de estudiante que llega, el tipo de maestro que está dando las distintas clases. Pero eso para mí ha sido la colaboración de vida con Jaime, porque también hemos tenido chance de verlo a lo largo de 25 años, de ver cómo es que eso que se concibió originalmente, aparte de pensarse, cómo entonces evolucionó. Y sí, como amigos, pues decíamos eso no, y a veces Jaime me decía, no, esto yo no creo que funciona, en muchos aspectos de la escuela, pero como hay una afinidad, hay una plataforma base en la que compartimos inclusive a nivel familiar, pues eso nos ayuda y ciertamente influye siempre y cuando mantengamos esa cuestión crítica de uno poder decir, oye, esto, ten cuidado, o de protegerse uno, todo eso es importante. ¿Cómo afecta la criminalidad a la arquitectura urbana sin sacrificar el deleite de la naturaleza del habitante? Bueno, en los años 70 ya se hablaba de lo que eran espacios defensibles, pero la criminalidad es un problema principalmente social y principalmente de administración. O sea, seguro que hay arquitectura que puede fomentar esto, pero cuando lo llevamos al disfrute de la naturaleza, de los espacios abiertos, pienso yo, no sé cómo tú lo ves, Jaime. Sí, no, es difícil enfocar esa pregunta de esa manera, pero o sea, sí, la arquitectura y el espacio puede contribuir en algo, pero tiene que haber una estructura que apoye también eso. Seguro. Una estructura de otro tipo, que social y educación y un montón de cosas que tienen que estar acompañando el diseño. El diseño nada más no lo va a resolver. Definitivo. Que hablemos de nuestros quehaceres. Bueno, wow, fuimos maestros juntos. Ayúdame con esto, Jaime, porque se nos van a olvidar cosas. Trabajamos con Gilda Navarra juntos en Taller Listriones.
Wow, hemos hecho exhibiciones juntos, trabajando en apoyo de exhibiciones, muchas de las iniciativas de la escuela. Hemos trabajado como arquitectos diseñando proyectos en conjunto. Sí. ¿Qué más, Jaime? ¿Qué se nos queda ahí? Sí, básicamente, tú sabes, está la escuela es el gran proyecto en muchos aspectos. También fue bien significativo porque ya habíamos cerrado Casa Candina. Yo llevaba como 2 o 3 años sin enseñar y no me había dado cuenta la falta que me hacía. Cuando tú me llamaste, tú sabes, y empecé, digo, para mí eso me llenó una gran parte de mi vida porque me di cuenta lo que me faltaba, lo que me hacía falta de estar enseñando. Así que eso me llenó un vacío grandísimo y por eso me dediqué como me dediqué a la escuela con gusto y todavía. Bueno, y de la escuela están los proyectos, los estudiantes que han sido proyectos, los estudiantes que hemos monitoreado, que como nuestra dedicación a esa escuela fue bastante intensa, estudiantes que los vimos crecer, que los pudimos dirigir, que nos sentábamos y decíamos qué tú crees de qué tú crees del otro, cómo lo ves. Era bastante hands-on. Esa escuela casi era Montessori. Sí. Estábamos ahí bastante pendientes de los estudiantes, quizás siendo más cercanos a lo que podría ser un entendimiento de que eran adultos, pero la identificación de las carencias en los estudiantes es bien, bien importante. Y uno lo tenía en una clase, o lo veíamos en un jurado, o lo veíamos este año y lo veíamos el otro año, y los llamábamos, hablábamos, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que hay? Y entre nosotros el proyecto era, pues, no de todos los estudiantes, porque tampoco todos los estudiantes o se prestan ellos para eso, están dispuestos, pero hay varios estudiantes que yo los considero que fueron proyectos nuestros en esa escuela, de los dos, y a mucho orgullo. Jaime llevaba estudiantes que jamás fueron a un teatro, que jamás habían pisado un museo. O sea, estas son cosas que cuando uno se ve, yo tenía estudiantes que nunca habían ido a Ponce o no habían visitado el Morro, porque ahora dar una excursión en el sistema de educación es un problema. Así que ese poder de verdad, servir de sombrilla a toda esa población de la escuela ha sido algo bien especial, yo creo que en nuestras dos vidas. Y los viajes con los estudiantes que hicimos, o sea, el viaje a Italia, los viajes a Santo Domingo, el viaje a Cuba, todos esos viajes eran y eso empieza, quizás eso la gente no lo sabe, cuando yo te conocí a ti, cuando fuiste a enseñar a la Escuela de Arquitectura en la UPI, que fue en el 77, porque tú empezaste en la UPI. Sí, pues sí, 77, exactamente. En el 77, yo me fui en el 78, creo que fue, o en el 80. Ahí más para el 80. Y ahí fue que empezamos a hacer los viajes con los estudiantes por la isla, a visitar los pueblos de la isla, que resulta después, o sea, te culmina con tu libro. Definitivo. Y los estudios que se hicieron, etcétera. Y lo que fuimos fue con una curiosidad, nos planteábamos, nos hacíamos preguntas y pudimos por lo menos enhebrar una historia de lo que fue la arquitectura de fin de siglo en Puerto Rico, que no la había. Los estudiantes, cuando íbamos caminando con 15 estudiantes y salió una señora al balcón en Ponce y nos decía que ustedes hacen, que estamos estudiando las casas, ¿quieren entrar y ver la mía? Y descubríamos los mediopuntos fantásticos aquellos. Sí, estábamos en San Germán, Ponce, Mayagüez, y la gente nos decía, pero ¿y qué es lo que ustedes ven en esta arquitectura? Porque la arquitectura histórica es la del viejo San Juan. O sea, son muchas cosas. Y pues mira, quizás fuimos originales en eso, pero lo hicimos porque yo creo que la originalidad brota de la curiosidad. Tú tienes curiosidad en algo y esa curiosidad te va a llevar hasta el momento donde tú tienes algo que decir que nadie ha dicho antes. Que es una de las cosas que hacíamos en la escuela con los cursos de investigación, donde pedíamos que los estudiantes estudiaran una serie de temas y una serie de tópicos que eran importantes, sobre todo para arquitectura en Puerto Rico. Entonces yo daba la tarea, iban donde Jaime a preguntarle, Jaime, ¿dónde yo consigo lo que Rigau quiere? Y viceversa con otras clases. De ahí viene mucho del compartir
del, ¿verdad?, de querernos y respetarnos. ¿Cómo ha sido la interacción como diseñador en su propia obra construida? ¿Ha sido la interacción de ustedes? Bueno, varias cosas que diseñamos no se construyeron, pero te voy a decir, mira, Jaime, aquí puedes hablar de tu obra y que nos muestren la foto, pero yo diseñé esta casa hace años. Esta es una maquetita de la fachada, déjame ver cómo esto mejor se proyecta. Y abajo de esta casa, yo quería hacer una franja, como hacerle como lo que llamamos un arrimadillo. Yo siempre he creído en esa cosa de tener esa base de la casa. Y hablando con Jaime me dijo, yo estoy pensando en hacer, digo, cuéntalo tú, pero sí, o sea, pensando hacer un experimento. Y yo dije, pues vamos a hacerlo en la casa. Los clientes aprobaron. Y esto es la primera representación de esos bajorrelieves que Jaime ha hecho. Sí, cuando una de las cosas que digo de hacerme la pregunta, hay un momento que me mudé y perdí el taller, no tenía taller y estaba un poco cansado, digamos, de la cerámica y me pregunté qué otro material yo puedo usar y hacerme la pregunta aquella que hizo Lubicán de ladrillo que tú quieres ser, pues yo siempre me había preguntado barro, ¿qué tú quieres ser? Pues en ese caso dije, pues voy a explorar el cemento, el concreto. Concreto que tú quieres ser y se me ocurrió esta idea del concreto estampado. Y aquí estaba yo con esta idea y claro, recurro a mis amigos arquitectos y les digo, mira, yo tengo este experimento que quiero hacer. Si tienes algún proyecto, eso me pasó con Jole, que fue el primero que hice, después con Calzada, con esto es de José Ricardo, lo que se está viendo es inclusive diciendo, déjame hacerlo y si no nos gusta lo tumbamos, yo mando a tumbarlo, es un experimento. Y el primero fue el de esa casa, de esa, sí, y esta es de la de José Ricardo Davis, ¿verdad? Esta es la de Ocean Park de Ricardo, sí, de Davis. Que sí, lo has hecho en varios sitios ya. Sí, ya he hecho proyectos varios de estos, de lo que de concreto estampado. Pero sí, siempre es una de las ventajas que yo he tenido por mi entrenamiento como arquitecto y mi relación con los arquitectos que han tenido la confianza de dejarme intervenir. Hay un documental que me hizo el hijo de Rigao sobre los trabajos en concreto que yo le llamé Tatuando la Arquitectura, porque es casi como ponerle algo encima a la arquitectura a la pieza de un arquitecto, que siempre es un tema delicado y complicado, cómo tú intervienes con una obra de arte y cómo la integras a la arquitectura. Pero una de las cosas que hemos explorado. Nosotros también tenemos una base común de intereses que tiene que ver con la administración de la cultura en Puerto Rico. Cómo se administra, cómo se ha administrado, las barbaridades que se hacen, el mal entendimiento de lo que son entes y gentes con una trayectoria larga a con lo que son aficionados y los que están empezando. Pero sobre todo, ¿cómo es que el gobierno da las oportunidades de creación? Aquí nos piden hablar del trabajo de Taller Listriones. Eso es una base que tenemos en común por la amistad con Hilda Navarra, que dirigió ese grupo, que hizo un trabajo sensacional. Jaime trabajó con ella desde el punto de vista creativo. Yo la ayudé por un tiempo en términos de cómo corría la compañía. Jaime, ¿tú quieres abundar sobre? Sí, yo llego a Hilda porque, como vieron en la foto anterior de Estudio Caparra, Hilda fue estudiante mía de cerámica, pero la unía a una amistad con mi mamá, porque ellas habían estudiado juntas y todo, pero ella fue a coger clase de cerámica conmigo. Yo le hago de regalo de Navidad a los estudiantes un año unas tarjetas con una parrografía y Hilda me dijo, eso va a ser la escenografía de mi próxima obra. Y a Hilda le tomaba a veces un año montar una obra. Era la historia de Abelardo de Loíza. Y entonces como un año me llama, mira, ya vamos a hacerle escenografía. Y entonces ahí yo, ¿de qué tú hablas? Ni me acordaba. Me dice, no, aquellos acordeones que tú hiciste. Y ahí es que yo empiezo a trabajar ya en la parte creativa y el proceso de Hilda de montaje y todas las cosas. Hice otras 2 piezas más para ella y de hecho ella es la que después me pasa a mí a Ballet de San Juan, porque su hermana Hilda Ana García la llama para que le recomiende a alguien para hacer el trabajo que hicieron de Julia de Burgos y ahí es que yo entro entonces a Ballet de San Juan.
pero fue una cuestión de que había la relación de la cerámica que se convierte, la cerámica es la que me lleva a mí a mi trabajo como escenógrafo. Y entonces, Hilda era un... entonces, no, para ponerse más gracioso todavía, entonces en un momento Hilda se empeña en mandarme a coger un taller de movimiento con Lecoq en Escocia, fue en Escocia. No, sí, sí. Y entonces allí fui yo, cogí el taller y entonces era una cuestión de movimiento y objetos. Y entonces de ahí es que yo regreso, entonces fundo con Hilda el taller aquel que hicimos de movimiento y objetos, que fue una segunda etapa de Hilda. Ya ella había abandonado Taller Listriones. Hilda, lo fascinante del trabajo de Hilda, de nuevo, era una artista que se ponía sus propios límites, su propio sistema para cada pieza. Cuando decidió hacer una pieza en estilo japonés, no quisiera usar la palabra estilo, pero inspirada en el teatro japonés, pues ella se ocupó de manejar todos los elementos, inclusive tomó clases de té, de tomar té. Y era una personalidad en la que uno veía lo que era un artista serio y comprometido con el producto final. Y eso, pues, bien importante. Y de nuevo, para alguien que no usa sus manos, ella trabajaba con el silencio, con tratar de comunicar en silencio. Y eso es lo que en algunas obras nosotros hemos tratado de hacer. Inclusive en algunas obras hemos usado la vegetación para representar unas ideas. De manera que la gente, como yo le digo a mis estudiantes, el arquitecto puede comunicar y no tiene que ser literal. Lo importante es que cuando alguien diga esto, ¿por qué es así? Cuando le den la respuesta, diga ese gesto maravilloso cuando la gente hace y lo entendió. Sin que sea un sermón, sin que sea una narrativa o una tesis, pero que la persona que está entrenada para entender los niveles de significado, pues entienda lo que hay. Y eso es algo que nos ha... Hace unos años hicimos... hay proyectos que uno va cargando toda la vida hasta que los hace. Y algunos yo sé también que se van a quedar sin hacer. Hilda tenía 2 o 3 proyectos maravillosos que nunca logró hacer. Pero yo quería rememorar la cruz que una vez estuvo en lo que es el Baluarte de las Ánimas frente al Museo de San Juan, en Puerta de Tierra. Allá había una cruz en época de Alejandro Tapia Rivera, donde la gente se ponía a esperar que llegaran los fondos del situado mexicano, ¿verdad? La esperanza esta de que los fondos vienen de afuera. A mí me pareció el tema interesantísimo por su vigencia hasta hoy día. Y en aquel entonces decidimos diseñar una pieza que eran unas piezas escultóricas que el que pasaba lo que pensaba era que habían puesto una obra de arte contemporánea. Pero había unas piezas interpretativas en la acera, en los pisos, que le indicaban a la gente que si se paraban en esa posición en particular, iban a ver cómo las piezas se organizan, se alinean y crean la imagen de la cruz. Así que estábamos, ¿verdad?, batallando. La idea no era poner una cruz literal, porque el propósito no era religioso. El propósito era evocar lo que estuvo, lo que no está, y cómo lo que representaba el situado mexicano hoy en día representa los fondos federales como, ¿verdad?, esperanza del pueblo. Y esas cosas, de nuevo, no son lo que hacemos todos los días, pero nos lo proponemos. Como yo digo, hay gente que juega golf y yo hago estas cosas porque me gustan. Y siempre, y contando con Jaime, pero siempre he tenido gente que me ha apoyado a lo largo del tiempo, los tengo ahora. Y de nuevo, yo no sería ni sin el apoyo familiar, ni si con la gente que trabaja conmigo y me cree los inventos. ¿Cómo es la arquitectura vernácula de Puerto Rico? ¿Qué materiales serían los materiales vernáculos? Mira, Jaime. ¿Vernácula de qué época? No, yo te diría que... ¿Ah? Sí, sí. Yo apostaría por la madera. Y como es una de
y como es una de mis intereses particulares, el trabajo en madera, de las pocas cosas que yo he hecho en arquitectura ha sido en madera. Mi casa allá en Cagua, que la hice completa en madera, y ahora estoy trabajando, de hecho, unas casitas acá en Carite, donde estoy viviendo, unas cabañas en madera. A mí me gusta explorar ese material, y yo creo que ese es el material que yo llamaría... Yo diría el material y la artesanía de la madera. Las dos cosas hacen la arquitectura vernácula. Sí. O sea, si yo tuviera cargo de Salinas, yo tendría un tour de las casas de madera de Salinas, porque la artesanía que se muestra desde casas de, ¿verdad?, un cierto nivel social original a principios de siglo, hasta casas de la menor escala social, la artesanía, el craft, la manera en que se une la madera, la economía de medios, todo eso es arquitectura vernácula. Y en ese sentido hay gente hoy en día que le preocupa cómo las piezas se unen. Estamos demasiado acostumbrados a los edificios que son solo de hormigón, como si fueran de plasticina, pero la mayoría de los edificios se arman con piezas de acero, de madera, de piedra, y la arquitectura vernácula tiene ese componente donde la ingenuidad de la solución representa inteligencia. Eso para mí tiene mucho que ver con ese tema. Ajá. Pues vamos a ver. Sí, es que... Eso es lo que me estaba... a lo mejor entró tarde y no vio lo que yo había dicho ya. ¿Han decidido rechazar algún proyecto? Yo me imagino que sí, pero nada que yo no podría decir. Bueno, pero mira, te voy a hacer una anécdota con eso, ya que estabas hablando del proyecto de Puerta de Tierra. Ajá. Cuando a mí Segundo Cardona me ofreció ese proyecto, y yo estaba, hacía año y pico antes me había fracturado la vértebra y no estaba así, yo decía, mi primera impresión fue, mira, ya yo no puedo hacer un proyecto tan grande como ese. O sea, me es imposible. Y eso, que eso no implicaba treparme en andamio. Tenía que treparme en andamio. Y es curioso que él me dijo, no, pero vete y piénsalo. Entonces, son las cosas que uno aprende con la vida de uno, que como yo tengo los dos sobrinos míos, Jaime y Javier, que son gemelos y trabajan en arte juntos, y yo he pasado, los he visto, les he dado trabajos para hacer en escenografías para Ballet San Juan, los veo en el proceso de trabajo, ese colectivo, de eso dije, ¿y por qué yo no trato de reformar el proceso mío de trabajo en una cosa donde pueda ser colaborativo? Y entonces eso fue lo que experimenté y escogí 3 estudiantes de la Politécnica de ese momento y les dije, les puede interesar trabajar conmigo, y establecí unos métodos de trabajo, y ese trabajo lo hicimos entre 3 estudiantes y yo. Y yo he seguido con estos trabajos grandes porque ya por mi edad, por mi condición física, pues trabajar de ese método, y es interesante cómo funciona. Es una cosa que aprendí de Jaime y Javier, a trabajar de esa forma colectiva, que no tienes que estar tú en el control completo del proyecto, sino que puedes establecer unas reglas de juego, unas metodologías, y esas se van distribuyendo. De hecho, como dato curioso, las 4 paredes de apóstrofe al verde que están para que vean cómo funciona el sistema, las 4 paredes que están de apóstrofe al verde en el Banco Popular, en la terraza, yo me tuve que ir a mitad de proyecto para la boda de mi sobrino en Los Ángeles, y yo dejé a los 3 muchachos a cargo de hacer, y cuando yo llegué esa pared estaba lista, y si tú miras las 4 paredes, tú no sabes en cuál yo no intervine. Yo no recuerdo un proyecto que rechazara, porque también a lo largo de la carrera la gente va sabiendo qué tipo de proyecto tú haces, ¿verdad? Nuestra área no es hacer farmacéutica o hacer shopping malls. Sí me han rechazado muchos proyectos de las cosas que uno plantea. Hemos tenido iniciativas
Yo creo que las dos más importantes, una se conoce más, que es el proyecto para convertir los canales de riego de Isabela en senderos ecoturísticos. Eso es un potencial que tiene esta isla que francamente yo llevo años, llevo ya más de una década tratando de impulsar, haciendo investigaciones, etcétera, pero no logra capturar la imaginación de la gente que toma las decisiones. El otro proyecto que algún día me gustaría poder pensar que se da es que lo que hemos llamado la vereda metropolitana, la posibilidad de caminar desde el Viejo San Juan hasta Río Piedras. Haciéndolo como, pues señores, enfocando las inversiones, no en hacer 20 aceras y 20 postes por allá o arreglar una cuneta allá, es decidir, porque hay una ruta que está trazada que va desde el Viejo San Juan hasta el mismo centro de Río Piedras, pasando por espacios públicos. Hay árboles, hay espacios de descanso y, por supuesto, no está completo. Habría que poner unos cuantos más árboles, mejorar la pavimentación. Pero esa idea del proyecto macro urbano, esa noción de que podemos hacer algo más grande, más abarcador, es realmente un turn off para los políticos que, si esto va a coger más de 4 años, esto no es conmigo. Y el urbanismo de Puerto Rico sufre de esa falta de visión de la mayoría de los políticos que tenemos. Y sí, es falta de dinero también, pero sabemos que el dinero, cuando quieren que aparezca, aparece. Así que esto también sería un proyecto de una fase, pero sería maravilloso, como lo hay en otras ciudades grandes, de escala mayor, donde quizás es hasta más inhóspito, pero hay la posibilidad no solo de caminar, de correr bicicleta y todo. Y la idea entonces de que sería como un cinturón verde que conecta a la ciudad capital, pasando por edificios históricos, pasando por los vecindarios. Pero todos tenemos proyectos así que hemos concebido para Puerto Rico, y Puerto Rico, pues, tú sabes, no quiere todavía trabajar a esas escalas. Mira, Jaime. ¿Cómo ha influenciado la estética del Wabi Sabi en la obra de Jaime Suárez? Sí. Yo no sé de dónde yo saqué esa... Bueno, sí, yo creo que puedo decir, esa es una pregunta que hizo alguien ahorita. Yo creo que para los que no saben, la estética del Wabi Sabi es una estética japonesa, que es una apreciación por el tiempo, por el paso del tiempo, sobre la naturaleza, sobre los materiales, lo rústico, lo imperfecto. Y eso siempre ha estado presente en mi obra. Y es una cosa que no viene de una influencia japonesa directamente. Sí, yo puedo decir que uno de los libros que tuvo impacto en mí cuando estudié arquitectura en mi primer año en la clase de historia, me dieron a leer el libro del té, que es la historia del principio del budismo zen, y ese libro tuvo una influencia en mí. O sea, eso no lo daban a leer porque se dice que hubo una influencia de la arquitectura japonesa en Frank Lloyd Wright y la modernidad por la búsqueda de los espacios, la conexión entre los espacios, la fluidez de los espacios interiores con los espacios exteriores. Pero a mí del libro me interesó también toda esa filosofía de la apreciación por la naturaleza y el paso del tiempo, y eso se quedó en la mente. Yo no cogí cerámica hasta mi último año de arquitectura, y yo me crié también en una familia donde siempre se apreció la naturaleza, tú sabes, la ida al campo, la siembra, y todo ese tipo de cosas. Pues hay esa apreciación por la naturaleza que yo creo que genera parte de lo que se podría considerar hoy como esa influencia, que no viene directamente por ninguna vena japonesa que yo sepa, a menos que yo haya sido japonés en una de mis reencarnaciones, como dicen. El tema de la influencia, hay influencias que le llegan a uno, hay influencias que uno las busca. Sí. O sea, al nivel de los trabajos de ambos,
el tema de la literatura, la música, todos esos temas tienen mucho que ver en la búsqueda de lo que uno quiere hacer para hacer su mundo, su versión de mundo, que yo creo que todos los artistas tienen esa versión. Nos pregunta nuestra amiga Socorrito Díaz, con quien también hemos hecho muchas iniciativas. Socorrito recibió la medalla de arquitectura del Colegio de Arquitectos y quiere saber, ¿la arquitectura afectada en Ponce tiene remedio? Bueno, la que está afectada por falta de visión y por dejadez y por descuido, parece que no. La otra tiene remedio, pero seamos francos. El costo de poder devolver las estructuras históricas a su estado, las estructuras que se afectaron, es un costo astronómico, tan astronómico que es mucho más que el que hubiese requerido restaurarlas cuando no había pasado el terremoto. Y si vemos el track record de inversiones en restaurar propiedades históricas, que cada vez es más complicado y menos activo o diligente, pues la realidad es que esas estructuras están en gran peligro. Aunque yo confieso, y sé que no estamos acercando al final, yo creo que el tema de las zonas históricas hay que retomarlo. Yo creo que hay que reconceptualizar las zonas históricas. Yo casi diría, con excepción de Viejo San Juan y otras cosas, quizás tenemos que derogar las zonas históricas. Quizás llegó ese momento para de verdad darle un nuevo respiro a los centros históricos, porque persistir en esa cuestión nostálgica, persistir en que cada edificio de ladrillo, porque es viejo, hay que salvarlo. Yo, en la evolución de mis posturas a través del tiempo, creo que ese es un gran reto que tenemos si de verdad nos queremos plantear mover estos pueblos. Y Ponce, que tiene ese legado maravilloso, como nuestra gran ciudad, sería tremendo que diera el paso al frente para que los otros pueblos pudieran seguir. Sí, no se puede ver con nostalgia. Isaías nos está preguntando cuál proyecto estudiantil nuestro o que lo vimos algún día. El caso, espérate. Bueno, ¿Qué tú entiendes ahí, Jaime? Experiencias. ¿Cuál ha sido el proyecto estudiantil que más les ha impactado como instructores? Y si es el caso, que o algún proyecto de estudiante que haya tenido que nos haya impactado. Muchacho, después de 25 años, yo te podría decir maravilla, porque cada proyecto tiene la posibilidad de sorprender, que es lo mejor de dar clase, como yo digo. Sí. Cuando damos en una clase de historia el ejercicio de diseñar un salero, un pimentero, diseñar un candelabro, diseñar un llavero, yo siempre digo a los estudiantes, nosotros no lo diseñamos, porque ustedes van a ser mucho más creativos. Ustedes vienen con más libre la mente, con otras influencias, con otras visiones del mundo. Y lo que sucede siempre es cuando aparecen los proyectos finales, es verdad que guiados por nosotros, porque vamos viendo prototipos, como sucede en la vida real. Los mejores proyectos son esos, los que sorprenden. Imagínate, yo te podría decir proyectos que uno no olvida porque los convirtió en ejemplo, estandarte para otros estudiantes, pero señalar uno, yo no sé tú, Jaime, si quieres. No se me ocurre así, hay muchos, o sea, hay momentos, pero sí hay proyectos que de momento un estudiante te sorprenden. Es más, mira, me acuerdo uno de las últimas clases que di, cuando yo les doy a hacer la casita de playa, creo que de la casa en la montaña, y que yo les pregunto que una de las posibilidades para conceptualizar es que es una casa, y el muchacho sale y me dice que la casa es el hogar. Y entonces digo, bueno, ¿y qué implicaciones tiene eso de forma? Y el muchacho, dentro del nivel técnico de primer año, obviamente, o de segundo año, pero elaboró una pieza donde la casa, cuando se iluminaba de noche, parecía una hoguera, por una estructura de madera, y era y yo digo, eso es lo que es poesía. Tú sabes, en la arquitectura te
te emocionaba ver aquella pieza que tú sentías que era la hoguera. Hogar viene de, o sea, hogar viene de hoguera. Hogar viene de hoguera, que era de hoguera, y entonces él hace la casa que fuera una hoguera. Y a mí ese proyecto me tocó. Y se hizo la maqueta y se le pusieron luces debajo para que se prendiera y todo. Mira, nos escribe Celina. ¿Qué planes hay en el futuro inmediato de ambos? Bueno, yo tengo una investigación terminada sobre la arquitectura de los años 60 en Puerto Rico, la modernidad tardía, que lo hice con un apoyo que me dio la Oficina Estatal de Conservación. Y tenemos varios proyectos, unos cementerios, un edificio para el fideicomiso de ciencias, un par de residencias. Tenemos, simplemente llegar al libro, que eso lo voy a usar para terminar. Y tenemos un proyecto bien bonito con el Museo de Arte de Puerto Rico, que va a renovar su centro de innovación. Y eso se está haciendo coincidentemente con el apoyo de la Fundación Flamboyant, que van a poder entonces ampliar las ofertas en base a esas facilidades renovadas. Estamos ocupados, seguimos ocupados. Mi plan es seguir trabajando. Jaime, tú... Yo tuve que desmontar mi casa, así que estoy viviendo en Carite, en el lago. Llevo 4 meses allá. He montado un tallercito improvisado también. Estoy haciendo trabajos he seguido trabajando en papel y barro, básicamente. Pero en eso. Y hay proyectos ahí que me están llamando para proyectos de los de concreto estampado. Así que hay proyectos que puede ser que ocurra. Hay que ver qué pasa con esta cosa del distanciamiento físico, etcétera, etcétera. Llevamos un tiempo juntos trabajando en un libro sobre la obra de Jaime. Cuando uno dice llevamos mucho tiempo juntos trabajando, eso quiere decir que hemos trabajado, lo hemos dejado, hemos vuelto a eso, pero con el apoyo de la Fundación de la Puertorriqueña de las Humanidades, un libro va a ser interesante porque lo que reúne son las críticas de la obra de Jaime a través del tiempo, desde catálogos de exhibiciones hasta ensayos de profundidad, de manera que esperamos que esto sirva de ejemplo para poder seguir haciendo estas cosas con otros artistas, donde se recopile lo que la generación de esos artistas habló de la obra, no meramente un libro que sea mostrar los proyectos, que también tiene su mérito, pero en ese sentido estamos envueltos en eso. Así que siempre hay algo que nos ocupa. Están viendo ahí, el próximo diálogo es el miércoles que viene con María Antonia y Nora. Nos toca a nosotros despedirnos. Jaime, no sé si tú quieres decir algo más. No, que gracias por la oportunidad. Sí, gracias. Y gracias a los amigos que estuvieron enviando mensajes. Estamos a la disposición de todos para seguir dialogando con esto. Recuerden, como dije al principio, aquí haciendo labores de maestro de ceremonia, que esto va a estar disponible, que lo van a poder ver en la red y como van a poder ver los que ya se dieron y los próximos que vengan. Gracias a la Liga por darnos esta oportunidad y buenas noches, síganse cuidando todos los que están bien. Cuídense.